Saludos cordiales, gracias por visitar nuestro canal de Gracia más Gracia. Vamos a considerar el Salmo número 11 y en este Salmo vamos a notar inicialmente que el título al músico principal, Salmo de David. Y hemos dicho antes, al encontrar este título en los salmos, que cuando dice al músico principal es porque está dirigido al que era responsable de los cantores en el templo. Y se nos dice que fue escrito por David. Ahora, el contenido de este salmo va a hacer claro que David está siendo perseguido y amenazado por algún enemigo. No sabemos exactamente quién es este enemigo. Pudiera ser Saúl, cuando el rey Saúl lo persiguió tratando de quitarle la vida por la envidia que le tenía. O también pudiera ser su propio hijo Absalón, que se rebeló contra su propio padre para tratar de quitarle su trono. Pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que él está siendo perseguido y amenazado. Y aquí al inicio del Salmo él va a decir: en Jehová he confiado. El mismo inicio tiene el Salmo 7 que también escribió David. Él dice en el Salmo 7: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Y entonces él va primero a afirmar su confianza en Dios. En los versículos 1 a 3, él va a describir las palabras de aquellos que lo estaban mal aconsejando. Y en los versículos 4 a 7, él va a explicar 5 cosas por las cuales él puede tener su plena confianza en Dios. Ahora, cuando dice aquí en Jehová he confiado, esta palabra confiado en el hebreo se relaciona con la palabra refugio, de manera que aquí pudiera haber también la idea de que David está diciendo que en Dios, en Jehová, él se ha refugiado o ha confiado en él. La traducción de la Biblia en español, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de una manera en la que infiere eso. Dice esa traducción: yo confío en la protección de Jehová. Y pensamos en un refugio siendo ese lugar de protección para aquellos que son de Dios. Entonces, David nos es de ejemplo que en estos tiempos de dificultad podemos y debemos refugiarnos y poner nuestra confianza en Dios. Ahora él va a describir lo que sus consejeros le están diciendo acerca de sus enemigos. Y él pregunta a estos consejeros que no le dan buen consejo: ¿cómo decís a mi alma? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Ahora, consideremos el hecho de que estos consejeros, ellos no animan a David a que él confíe en Dios, sino que ellos ven a David como una ave pequeña e indefensa. No le animan a confiar en Dios pase lo que pase. Le están sugiriendo: escapa, huye, porque tú eres como una ave y tú pudieras escapar de estas personas que te quieren dañar. Así nosotros también tenemos que tener cuidado con quienes nos aconsejan y cuáles son los consejos que se nos dan. De primera, si una persona no está viviendo en santidad, no es una persona creyente en Cristo que lee su Biblia, sería difícil poder admitir un consejo de alguien de esas características. No solamente la persona, sino lo que dice.
Tendríamos que preguntarnos cuando alguien nos aconseja, ¿es esto algo que agrada a Dios? O también preguntar, ¿lo que esta persona me está diciendo que yo debo hacer concuerda con lo que Dios dice en su palabra? ¿Es este consejo el producto de un tiempo de oración que ha pasado la persona que me está dando el consejo? Entonces, ¿quiénes son tus consejeros? David tenía consejeros, pero no estaban aconsejándole correctamente. David, él va a decirnos en el versículo 2 cómo sus consejeros infunden o tratan de infundir miedo en él al describir a sus enemigos. Ellos lo pintan a los enemigos como listos, preparados en poder ejecutar estas maquinaciones perversas que tienen en contra de David. ¿Y cómo es que lo hemos visto en otros salmos y lo estamos mirando otra vez? Los consejeros de David no tenían su mirada puesta en Dios. Es muy obvio eso. Ellos tenían su mirada puesta en las circunstancias. Le temían al hecho de que estos enemigos, ellos ya tenían el arco tendido. Ellos ya habían dispuesto sus flechas o sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y entonces están tratando de poner urgencia en la mente y en el corazón de David que él tiene que escapar porque estas personas están listas para atacarle. Ahora, en el versículo 3 del Salmo 11 encontramos una expresión que debe de llamarnos la atención, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto también está refiriéndose a estos malos amigos que tenía David que le estaban mal aconsejando. Solo hay dos menciones de esta palabra en hebreo que se traduce en nuestra Biblia en español como fundamentos en el versículo 3. Aquí en el Salmo 11.3 y en Isaías capítulo 19 y versículo 10. Ahora, ¿a qué se referirá cuando David está hablando de sus consejeros que le están diciendo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, esta palabra tiene que ver con fundamentos, o sea, en el contexto de un cimiento para una edificación, pero también esta palabra puede referirse a un apoyo, a un sostén que pudiera llegar a tener una persona. Y entonces, lo más seguro es que cuando le están hablando de fundamentos que han sido destruidos, es porque David se encuentra sin apoyo moral o político. Político porque él va a ser el rey, o si ya es el rey, porque no sabemos exactamente cuándo se lleva a cabo esta conversación del Salmo 11. Pero el punto es que David, sus fundamentos habían sido destruidos, no tenía apoyo. En otras palabras, él estaba solo. Ahora, cuando ellos preguntan qué ha de hacer el justo, eso me hace pensar que estos compañeros de David tenían miedo de que David ya estaba en una minoría, ya no pertenecía a la mayoría. A ellos les preocupaba más que David tenía pocos que estaban de acuerdo con él y que habían más que estaban en desacuerdo con él. Y así hay muchas personas que calculan quiénes tienen la razón o quiénes deben de ser sus amistades en base a la popularidad que tengan. Y a veces pensamos porque una persona tenga muchos seguidores, ha de ser que tiene la razón, y si una persona tiene pocas personas que le aprueban, ha de ser porque está mal. Bueno, a veces ese es el caso, pero no siempre. Y en nuestra vida nosotros tenemos que preocuparnos más en agradar a Dios que en agradar a los hombres. Porque nunca vamos a poder agradar a todos los hombres.
Siempre va a haber alguien que desapruebe algo en nuestro carácter o algo en nuestras obras o acciones. Y entonces, en vez de enfocarnos en tratar de siempre agradar al hombre, nuestra responsabilidad primaria es agradar a Dios. Nosotros podemos ver ejemplos de grandes hombres que no fueron populares, que fueron rechazados y menospreciados porque ellos estaban defendiendo la verdad y la santidad de Dios. Elías, ¿te acuerdas cómo él quedó solo en esa cueva? Y él no tenía apoyo. Daniel, Esdras, varones que vivieron también durante tiempos tempestuosos en la historia de la nación de Israel, ellos no tuvieron mucho apoyo y tuvieron que solos defender lo que ellos consideraban correcto para tratar de proteger lo más sagrado que es la gloria de Dios. Pablo es un ejemplo en el Nuevo Testamento. Él habla de cómo todas las iglesias de Asia lo habían dejado. ¿Significa que Pablo estaba en el error? ¿Significa que algo estaba mal en Pablo, en su carácter, en la manera en la que él trabajaba? Bueno, el ejemplo más sublime que debe de llamarnos más la atención, el Señor Jesucristo, Él mismo. En términos generales, Él no fue una persona popular. Él fue despreciado Él fue rechazado y despreciado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Entonces, los consejeros de David dicen, si tu apoyo lo has perdido, ¿qué vas a hacer tú, David, como el justo? Y ahora es cuando David toma la palabra. Y del versículo 4 al versículo 7 del Salmo 11, él va a dar 5 cosas por las cuales él puede confiar en Dios. En el versículo 4, la primera cosa que le hace confiar en su Dios es la presencia de Dios. La presencia de Dios. También en el versículo 4, algo que conforta a David es la vista de Dios. Vamos a ver sus ojos, sus párpados, lo que mira. Número 5, en el versículo 5, mejor dicho, David, él encuentra apoyo en el hecho de que Dios prueba a los justos. El contraste es en los versículos 5 y 6, él castiga a los perversos. Y en el versículo 7, él va a terminar gozándose en el hecho de que Dios es justo y él ama la justicia. Entonces, 5 cosas que daban serenidad al corazón de David, aun cuando personas poderosas querían dañarles y aun cuando tenía consejeros que lo estaban mal aconsejando. Y él entonces, en vez de huir, él en vez de escapar, él comienza a pensar en la presencia de Dios. Y él dice, Jehová está en su santo templo. Esta palabra templo en el hebreo puede referirse al tabernáculo o al templo que edificó Salomón. Es el santuario de Dios. David está pensando inicialmente en la presencia de Dios terrenal. Esta presencia terrenal le infunde a David el pensamiento que le consuela, que es la cercanía que hay a la presencia de Jehová. La cercanía. Dios está cerca de nosotros, no está lejos. Y cuando hay personas que nos amenazan, cuando hay personas que nos provocan, cuando hay personas que nos causan mal, nos acusan falsamente, como se encontraba David en esta situación, en este tiempo de su vida, algo que puede fortalecernos es saber Dios, como pensó David, Él está en su templo, Él está cerca. Pero no solamente está en su templo, en su santo templo, pero Él tiene en el cielo su trono. Aquí encontramos a David pensando ahora en la presencia de Dios celestial. Y cuando pensamos en el trono de Dios, pensamos en su control, en su dominio. Sabe, por más mal que la esté pasando, por más que se sufra situaciones tan drásticas y trágicas aquí en esta vida,
algo que nos puede consolar a todos es que Dios, Él está en su templo. Hay una permanencia que está insinuando David, hay una constancia de que Dios está en el cielo, en su trono. Eso no cambia, eso no mengua. Y entonces cuando le preguntaron a David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? David, él está diciendo que no podrá ser el justo si Dios está sobre su trono. Hermano y hermana, el hecho de que Jehová está en su templo, eso nos permite a nosotros como los justos entender que no hay límites a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y quizás tú estás pasando por una experiencia en tu vida donde te han aislado, donde te han hecho sentir que tú eres el que está mal. David, él se identifica contigo. Y David, él quiere que en vez de considerar números, en vez de poner la mirada en el hombre, podamos poner la mirada en el Dios que está en su santo templo, la cercanía de su presencia. Pero también pensar en Dios sobre su trono, el dominio, el control de Jehová, y cómo Él desde el cielo, Él acomoda todas las cosas a su placer, según su voluntad, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Entonces David, va a decir la tercera cosa que va a decir acerca de Jehová. Él dice en el versículo 5, Jehová prueba. Vamos a ver en tercer lugar la frase al final del 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David no tenía que temer. ¿Por qué? Porque Dios estaba al tanto de los malos, de sus actos, de sus perversidades, y también estaba al tanto de él mismo. Esta palabra examinan es la misma palabra que utiliza Job en el capítulo 23 y versículo 10 de su libro, cuando habla de cómo cuando él salga de la prueba será como el oro. Así como el oro es examinado, así Dios nos examina a toda persona, seamos creyentes o no, seamos santos o perversos. Dios, vamos a ver, sus ojos ven, sus párpados. Quizás es como cuando nosotros tratamos de mirar algo con detalle y con nuestros párpados estiramos o casi cerramos nuestros párpados para poder verlo más cuidadosamente. Quizás esa es la idea, aunque Dios, Él ve todo perfectamente, pero es una descripción que nosotros como seres humanos podemos identificarnos con Él en eso. Entonces Él prueba, Él ve, en el versículo 4, sus párpados examinan. La cuarta cosa que Dios hace es, Jehová prueba al justo. Esta es la misma palabra del versículo 4, probar y examinar. Y David está entendiendo, yo no tengo que huir o escapar. ¿Por qué? Porque Dios me está probando. A veces nuestra tendencia es como los consejeros de David. Cuando viene un problema, pensamos que la solución es escapar. Y pensamos que por irnos a otro lugar o evadir una responsabilidad, eso de alguna manera va a solucionar el problema. Y eso nunca va a suceder. David, él estaba confiado que podía permanecer donde estaba, porque Dios, él prueba al justo. Esta es una realidad en la vida de aquellos que temen a Dios, está dando a entender David. Él no tiene que huir, él mejor opta por soportar la prueba que Dios le está dando, esperar en Él para que Dios sea el que dé la solución. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. No huir, no escapar, quedarnos donde estamos, soportar la prueba, esperar que Dios dé la salida, la solución, y así poder confiar en Él para que todas las cosas regresen a lo que conocemos como una normalidad. Ahora, si Él prueba al justo, ahí mismo en el versículo 5, Él va a decir, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Qué contraste, ¿no? Prueba en amor
al justo para su bien, castiga al malo para su mal. La prueba y el castigo son dos cosas distintas. Y David está entendiendo, yo no tengo que preocuparme ni desesperarme. Dios me está probando a mí y llegará el día cuando Él castigará a aquellos que me están dañando. Y en el versículo 6 Él describe ese horroroso juicio que le espera a aquellos que le están causando daño. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz o de la copa de ellos. Pero Él va a terminar en el versículo 7 hablando acerca de una cosa tan importante acerca de Dios. Es la quinta cosa que David dice acerca de Jehová, y es, Jehová es justo. Jehová es recto, esa es la idea. David no tiene que temer, ¿por qué? Porque hay un Dios que es recto. Y si me tiene que recompensar a mí, y si tiene que castigar a los malos, Él lo va a hacer porque Él es justo, Él es recto. Pero no es solamente un atributo que Él posee de una manera abstracta, no. David dice, no solamente Él es justo, Él ama la justicia. ¿No puedes tú confiar en un Dios que ama la justicia? Que tarde que temprano aquellas personas que te han causado mal, Él hará justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él ama la justicia. Y encontramos esta frase, David piensa en algo que es tan hermoso que también podemos tomarlo como para nosotros. El hombre recto mirará su rostro. Ahora, esta frase, en algunas traducciones se enfatiza que es Dios el que ve el rostro del recto o del justo. Allí estaría indicando aprobación de Dios. Es como lo que encontramos en Números capítulo 6 y versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces esta frase que David dice al final, el hombre recto mirará su rostro, podría referirse más bien a Dios mirando el rostro del recto en aprobación de lo que esa persona está haciendo o diciendo. Si ves cómo el número de seguidores, de personas que apoyan a alguien, eso no influye. David es alguien rechazado, él está claramente en la minoría, pero él quizás está pensando, Dios me está aprobando, no probando, él me está aprobando, porque él ve que mi corazón es recto delante de él. La otra posibilidad es lo que nuestra traducción que estamos utilizando enfatizaría, sería el hombre recto mirará su rostro. Las dos son verdades hermosas que podrían las dos tener razón, ya sea si Dios mira a uno en aprobación de lo que uno es y lo que uno hace, o en recompensa de lo que uno ha hecho. O sea, Dios recompensando al recto y permitiendo que algún día le podamos mirar. En el Salmo 17 y versículo 13 vamos a encontrar una frase similar a esta de poder mirar a Dios. Más bien el 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Imagínese el privilegio que vamos a tener algún día poder estar en la presencia del Señor y poder mirarle. También esto concuerda con lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre el monte en Mateo capítulo 5 y el versículo 8. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que cuando hay malos consejos que ponen a dudar a uno, seamos como David, respondamos en confianza en el Dios que todo lo sabe, que todo lo juzga, sabiendo que nos espera ya sea la aprobación de Dios, de que Él pondrá sobre nosotros su rostro,
o que Él nos recompensará cuando Él nos permita llegar a su presencia y nosotros tengamos ese inmenso placer de poder mirar a aquel que colgó sobre ese madero para poder salvarnos de nuestros pecados. Gracias por acompañarme al considerar el Salmo número 11. Gracias por visitarnos y por seguirnos en este canal en YouTube. Esperemos que sea para su bendición y sobre todo para la gloria y la honra de Dios.